En el año 711, un ejército al mando de Tariq ibn Yihad, del que deriva Gibraltar, desembarcó en Hispania. Cerca de Río Guadalete derrotó al ejército visigodo de Rey Rodrigo. En poco tiempo se completó la conquista de Hispania, a partir de ahora conocida como Al-Ándalus. Como se puede observar, Al-Ándalus sería en su inicio una provincia o emirato del califato omeya de Damasco. A partir de este momento, la historia de las actuales España y Portugal presentó un carácter original por la presencia, convivencia y conflicto de tres grandes culturas como el Islam, el judaísmo y el cristianismo. El momento de mayor esplendor de Al-Ándalus corresponde a la formación del Califato de Córdoba entre el año 929 y el 1031. Por primera vez se rompía la unidad del Islam dentro de una misma unidad política. El califato representa una forma de gobierno en la cual el califa asume tanto las funciones políticas como religiosas. Fue, sin lugar a dudas, el momento más fascinante de la historia de Al-Ándalus, ya que Córdoba se convertiría en la capital cultural y comercial del Mediterráneo musulmán y cristiano. La ruptura del califato dio inicio a la etapa de los reinos de taifas. Como podemos observar en este mapa, el califato se disgregó en un gran número de pequeños y cambiantes reinos con un gran poder económico y cultural, pero no militar, de lo que se fueron aprovechando los reinos cristianos del norte. El término de la Pobla se incluyó en la taifa de Balansillá o Valencia, una taifa gobernada por familias de eunucos de origen eslavo de la familia de Almanzor. Durante el reinado de Abd al-Aziz, entre el 1021 y el 1061, la taifa de Balansillá sería una de las más importantes de Al-Ándalus. En esta época se construyeron las murallas islámicas de Valencia y el Palacio Real. El poder de la taifa de Balansillá se sustentó sobre los impuestos que percibía de las comunidades campesinas de bereberes provenientes del norte de África, de las actuales Marruecos, Túnez y Argelia. Estas comunidades campesinas fueron las que crearon y ampliaron el regadío en lo que después se conocería como la Huerta de Valencia. El término de la Pobla también estuvo situado dentro de la taifa de Danilla o Denia, una pequeña taifa muy importante económica y culturalmente, especialmente durante el reinado de Ali ibn Abbal al-Dablah, de madre cristiana, cuando Denia se convirtió en el gran núcleo cultural del Mediterráneo, llena de científicos, filósofos, intelectuales, poetas y gramáticos. Ante el poder militar cristiano, los reinos taifas piden ayuda a los almorávides hacia el año 1086, un pueblo de monjes soldados de grupos nómadas del Sáhara que construyeron rápidamente un gran imperio. Este es el momento histórico del Cid Campeador, un noble mercenario castellano. El Cid fortifica la Pena Catella, que nosotros conocemos como Benicadell, y que su origen latino, como podéis observar en la imagen, constituye un origen relativamente incierto. Pero sí que es verdad que el Benicadell constituye uno de los referentes visuales de nuestra vida cotidiana. Como aparece en el cantar del mío Cid, alegra era el Cid e todas sus compañías, que Dios le ayudara e ficiera esta arrancada. Daban sus corredores e facían las trasnochadas, llegan a Gullera e llegan a Sátiva, aún más Ayuso, a Denia la casa. Cabo del mar, tierra de moros, firme la quebranta. Ganaron Peñacadiella, las isidas en las entradas. Cuando el Cid Campeador hubo Peñacadiella, mal le pesa en Sátiva e dentro en Gullera. Non es con recado el dolor de Valencia. Es decir, el Cid conquistó Peñacadiella y desde aquí, hacia alrededor del año 1091, reconstruye un castillo que será una de sus referencias militares básicas en sus campañas militares hasta conseguir la conquista de Valencia. Antes de comenzar el poblamiento andalusí en el actual término de la Pobla, hay que considerar que la sociedad de Al-Ándalus era muy plural. En la cúspide social, política y económica se situaban los árabes y los sirios, mientras que los bereberes se ocupaban preferentemente de la agricultura. También encontramos a los muladíes o cristianos convertidos al Islam.
los judíos y los mozárabes, que eran cristianos que habían permanecido fieles a su fe. El término de la Pobla, como gran parte del Al-Ándalus, se dividía en alquerías, que eran grupos de casas campesinas que cultivaban tierras propiedad de grandes propietarios que vivían en las ciudades, y rajales, rafales o agrupaciones de casas campesinas más pequeñas, que en la Vall d'Albaida están más asociados a la huerta. Como podemos ver en este mapa del término de la Pobla, gran parte de su toponimia tiene un origen andalusí. Por ejemplo, tenemos el rajal de Beniviara, ocupado por los hijos de, ya que Beni tiene ese significado. Este rajal estaba en el aljibe andalusí de la Poasa. También encontramos Benifomet, una alquería de los Banu Muhammad. Rafal Ganim, un rafal propiedad de la familia de los Banu Ganim, que era una gran familia propietaria de Sátiva, que dio origen al nombre de Beniganim en otro instante. Sara, que es una alquería que designa una tierra yerma o arbustiva, que en valenciano se conoce como archelagar. La partida de Benialis o Beniales, que era un clan bereber. Albocol, que ve de Ral al-Bakar, o Ral, el rafal del pastor. Benigolit, que viene de Banu il-Balid, que significa que había agua, que también era propiedad de una familia de notables de la Sátiva islámica. O Beniakei, que era también una alquería andalusí. Un ejemplo de la organización islámica de la agricultura de regadío viene dado por la importante alquería islámica de Misena, como podemos ver en este plano, con la construcción de un sistema irrigado de huertas aprovechando los caudales de agua. El ordenamiento administrativo político andalusí era muy similar al romano. No existían los municipios, por lo que los castillos eran el centro de un jusun del que dependía un territorio con sus alquerías y rafales. Este jusun era la aljama o consejo de ancianos de las familias de todas las alquerías. También tenía un cadí o juez y un alfaquí o maestro. Así, del jusun del castillo de Rugat dependían todas las alquerías y rafales de los actuales Castillo de Rugat, Rugat, Ayelo de Rugat, La Pobra de Rugat, Montichervo y Terrateix. Pero los castillos también forman parte de una amplia red defensiva compuesta por torres de guaita de origen almohade, siempre dispuestos, como el castillo de Rugat, a media altura. En resumen, el legado de Al-Ándalus es inmenso, puesto que conectó China con la Europa cristiana, además de ayudar a la conservación de la cultura de Grecia y Roma, que se estaba perdiendo y que constituye la base de nuestra cultura actual. La extensa presencia de siglos de la cultura árabe aportó cultivos como el arroz, el azafrán, los cítricos, los frutales, el algodón y la caña de azúcar, además de su gran influencia en las lenguas románicas, en la toponimia, en la medicina, en el arte, en la ciencia o en la filosofía. O el caso concreto del papel, con su centro en Sátiva, que se convertiría en el mayor centro productor de papel de todo el mundo. Una cultura sofisticada y plural, como el caso de Ibn Bugabir, el gran poeta de Sátiva, que con un tono humorístico y divertido, como este poema dedicado a Ibn Bibis, juez de Sátiva. Escribió Ibn Bugabir, pronunció el popular Ibn Bibis, un comentario que lo deshonrará hasta el fin de la eternidad. El vino, la canción y la fornicación, mientras permanezca yo en el cargo, serán cosa lícita y permitida absolutamente.